La primera mesa nos habla de cómo podemos dar respuestas conscientes a los retos del siglo XXI. Comentaba Iñaki que en esta jornada vamos a reflexionar y vamos a hablar de los retos. Para establecer esos retos, para que sepamos todos de qué estamos hablando, tenemos hoy con nosotros a Jaume López Hernández, director general en funciones desde el pasado domingo de Buen Gobierno, Innovación y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Miquel Mancisidor de la Fuente, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Deusto, profesor de Relaciones Internacionales en Mondragón Universitatea, adjunto profesor en Washington College of Law American University y miembro del Comité DESC de la ONU. Y finalmente, Leire Iriarte Cerdán, fundadora y coordinadora del Buen Vivir. Bueno, la pregunta es vuestra. Creo que puedes comenzar, Leire. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todas, a todos por elegir vuestro plan de la mañana. Gracias también a quien nos seguís online. Me gustaría empezar agradeciendo vuestra presencia y especialmente a 5 personas, a Iñaki por el acompañamiento durante todo este tiempo, a los equipos de Fundación Caja Navarra y de la Red Innova, a Maite Barros, a Íñigo Sés Maestro y a Mia Col, y a 2 personas imprescindibles en el camino que han sido Rupert Ormaza y Chemi Pérez. Gracias a los 5. Los retos del siglo XXI, qué gran pregunta, ¿no? Lo que nos sucede a día de hoy es que durante el siglo XX hemos conseguido que la población en el planeta se triplicase y que duplicásemos la esperanza de vida. Esos son 2 hitos que han sido inigualables en la historia hasta estos momentos y ha hecho que, aparejado al incremento en el consumo, la presión que estamos ejerciendo sobre el planeta sea detectable desde la atmósfera. Si salimos de la Tierra y la miramos con un poco de perspectiva, podemos ver cambios, ¿no?, en el uso del suelo y en otras estructuras humanas que hasta estos momentos no existían. Desde la ciencia se estudian los sistemas físicos, biogeofísicos que sostienen la vida en la Tierra, y hay 9 procesos cruciales para mantener el equilibrio de la vida, que se conocen como los límites planetarios. Se han estado estudiando durante los últimos tiempos y probablemente a la mayoría nos sorprenderá saber que cada vez estamos ejerciendo mayor presión y que a día de hoy, de 2023, 6 de los 9 límites los hemos atravesado. No estamos operando en una zona segura en relación con la naturaleza, lo cual pone de manifiesto la presión que estamos ejerciendo sobre los recursos naturales, que no son otra cosa que nuestra casa. Si damos un paso más y además de ver lo que es la mirada ambiental, vemos los retos sociales y los retos económicos, como sabéis, en 2015 se trató de hacerles frente a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un gran acuerdo internacional en el marco de Naciones Unidas, donde se acordaron los 17 objetivos en base a las personas, a la prosperidad, la economía, el planeta, la paz y los partenariados que tenemos que tener en cuenta para crear futuros inclusivos y de bienestar para todas las personas. ¿Qué ha pasado a mitad de camino? Como decía Iñaki, a mitad de camino los resultados que estamos obteniendo a nivel global son muy escasos. No estamos llegando a ese lugar que nos hubiese gustado para 2030. Aquí veis la evaluación de estos 17 objetivos según la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, y no hace falta decir que el rojo es alerta, ¿verdad? Y ese es el estado que tenemos a día de hoy. Y ya no es preocupante el estado solamente, sino que las tendencias, ¿no?, la proyección de estos objetivos no se ve en positivo. No hay evidencias para pensar que vayan a cambiar las trayectorias, lo cual nos pone en un lugar muy comprometido. No obstante, me gustaría resaltar que para mí estos son los síntomas. Esto es la fiebre de nuestra enfermedad, no es la enfermedad. Me gustaría dar un paso más. Me gustaría dar un paso más diciendo
que sabemos las soluciones. Desde esta red de soluciones para el desarrollo sostenible, que es una red internacional, se proponen 6 transformaciones que necesitamos realizar para avanzar decididamente en estos ODS, que son las que tienen que ver con la educación, el bienestar y la salud, el modelo energético e industrial, el uso de la tierra, ¿no? Todo el cambio de uso de tierra, los asentamientos humanos, la relación entre el medio rural y el medio urbano y la tecnología, con la revolución tecnológica que sabemos que está ocurriendo. Sabemos las soluciones que tenemos que dar a los retos de nuestro tiempo, pero no las estamos dando. Seguimos centrados en un mundo en el que creemos que el crecimiento nos va a dar la felicidad y seguimos de manera expansiva centrados en la parte productiva de la vida y muchas veces la parte reproductiva, la parte de los cuidados, la dejamos en otro sitio, no le damos la importancia que tiene. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si crecemos? Si crecemos vamos en contra de las leyes de la vida. En la vida los sistemas naturales tienen puntos de equilibrio, se desarrollan y paran. Yo, hasta los 16 años, crecí como casi hasta el 1,60 m, casi, no llegué, por poco. Si hubiese seguido creciendo, a día de hoy, con un poquito más de 40, mediría 4 metros. No mido 4 metros, como podéis ver, sigo midiendo un poquito menos del 1,60 m. ¿Qué pasa? Los sistemas evolucionan y cambian, ¿sí? Nos tenemos que adaptar a ese cambio y no nos estamos adaptando al cambio. Seguimos pensando que el crecimiento es lo que nos va a dar, no lo sé, la felicidad, no lo sé. Y esto de estar hacia afuera creciendo también hace que estemos en unos ritmos muy acelerados. No hace falta decir las agendas imposibles, el gran conflicto que tenemos con el tiempo, ¿sí? Con cómo nos relacionamos con todo lo que queremos hacer. Estamos consumiendo la vida en vez de vivir la vida. Y esto, bueno, pues nos lleva a situaciones en las que no necesariamente somos felices. Dicen desde The Mindful Initiative, que es una organización inglesa que trabaja estudiando los efectos del mindfulness e intentando impulsarlo, que el gran problema que tenemos del cambio climático, en relación con el cambio climático, es que estamos desconectados. Desconectados como personas, desconectados con las otras personas, desconectados de la vida y de los entornos. Desde esa desconexión no somos capaces de poder estar en flujo, ¿no? en sentirnos en comunión con la vida. Y eso hace que no podamos estar dando respuestas conscientes a los retos que nos plantea este futuro emergente. Y no os voy a hacer spoiler, pero todos nos vamos a morir, ¿sí? No sabemos cuándo, pero igual que compartimos el querer ser felices, esa aspiración es básica y universal, innata de las personas, es igual la realidad de que vamos a morir. ¿Y qué nos pasa? Que muchas veces no sabemos cómo vivir para poder morir bien. Hay una enfermera australiana, Bronnie Ware, igual algunos conocéis el estudio que hizo sobre los arrepentimientos de las personas a la hora de morir. Y uno de los grandes arrepentimientos es no haber vivido, no haber tenido el coraje de vivir la vida que yo quería vivir y haber vivido la vida que otros esperaban de mí. ¡Guau! Y que tengas que pensar eso cuando te vas a morir, ¿sí? ¡Qué difícil! Otro de los arrepentimientos es el no habernos permitido ser más felices, el haber trabajado demasiado, el no haber estado conectado con nuestras amistades y el no haber sido capaces de expresar nuestros sentimientos. Creo que tenemos todavía mucha oportunidad para aprender a vivir, para poder tener vidas más plenas. Lo que ha pasado hasta ahora, cuando se habla del desarrollo sostenible, es que se pone el desarrollo sostenible en una orilla y ha estado totalmente desvinculado del desarrollo personal. No hemos entendido que son mundos plenamente conectados, proyecciones la una de la otra. La sociedad en la que vivimos no es distinta de las personas que somos. Afortunadamente ahora está habiendo movimientos que reivindican y ponen en valor la necesidad de conectar estos dos aspectos. Las personas, cómo somos las personas y qué es lo que está ocurriendo fuera. Esto en las tradiciones espirituales se sabe de toda la vida. Todos conocéis la famosísima frase de Gandhi de sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Todo empieza por ti mismo. Y
Como os digo, por ejemplo, en Plan Village, el maestro Zen Thich Nhat Hanh nos propone los 5 entrenamientos de la plena consciencia que actualmente están siendo utilizados como base para poder aproximarnos a la lucha contra el cambio climático desde mayor presencia. Otra iniciativa muy interesante a nivel internacional son los Objetivos de Desarrollo Interior, que nos indican las cualidades que necesitamos las personas y las organizaciones para poder madurar y tomar decisiones que nos permitan generar distintos resultados en relación al desarrollo sostenible. Estos objetivos hablan desde el interior de la persona hasta el actuar, son el ser, cómo somos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con los otros, las relaciones, cómo colaboramos y cómo actuamos, cómo llevamos esta manera de estar en el mundo a la acción. Y nos indican las características, las cualidades que podemos cultivar para generar esta manera de estar. Tenemos la presencia, tenemos la empatía, la compasión, el optimismo, la perseverancia. Tenemos muchas cualidades, todas son flexibles en el sentido que las podemos cultivar y podemos mejorar. Y esto es muy importante porque cuanto mejor estamos, generamos resultados diferentes. Ser felices, además de generarte una experiencia a cada una de nosotros más positiva en el mundo, también genera impactos a nivel social. Las personas más felices tienen mejor salud, son capaces de desarrollar comportamientos más sostenibles, son más resilientes, aprenden más rápido. Tienen un montón de cualidades que nos ayudan a generar sociedades más en positivo. De hecho, el maestro que acabo de mencionar, Thich Nhat Hanh, que estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz, dice: necesitamos más personas felices en el mundo, con esta perspectiva, ¿no?, de poder crecer para estar al servicio y generar otra resonancia. Lo que os digo, para mí es clave para dar respuestas más conscientes el empezar con nosotras mismas. No podemos pedir fuera nada que no seamos nosotras. Desde el ejemplo es como se genera inspiración a los demás, ¿sí? Y creo que esto es clave para apropiarnos y poder ir dando pasitos, no esperar a nadie. E igual que el cambio personal es imprescindible, necesitamos elevar esto al nivel colectivo y se puede hacer a través de las políticas y programas públicos, y afortunadamente en Navarra tenemos un ejemplo muy inspirador que es la promoción que se está haciendo desde el Departamento de Salud al bienestar emocional. Hace 6 años, cuando yo empecé con el Buen Vivir, si yo hablo de esto que hablaba, no se me entendía porque las personas todavía no estábamos preparadas para entender la conexión entre el desarrollo personal y el desarrollo sostenible. Ahora, desde el Gobierno de Navarra, se está promoviendo el bienestar emocional a través de una serie de actuaciones coordinadas. Sí, hay un plan de bienestar emocional, hay una línea de ayudas, hay un equipo que lo está trabajando. Entonces, ha llegado el momento en el que desde las administraciones también se pueden hacer cosas que igual en tiempos anteriores no eran concebibles. 2 cosas importantísimas para mí es buscar nuevos referentes con los que resonemos y trabajar las redes de colaboración. Aquí tenéis una foto hermosísima de 2 personas que han participado en los encuentros que mencionaba Iñaki, en los encuentros en esencia, donde nos han contado sus historias de vida, historias de verdad, personas de carne y hueso que si no están aquí podrían estar aquí, de hecho una de ellas va a estar. Y son personas que están conectadas a la vida desde unos valores y un propósito que resultan muy inspiradoras. Y no hace falta ni ir a internet, ni ir a la tele, ni irnos a ningún país exótico. Son personas que tenemos aquí y de las que podemos aprender muchísimo. Eso es un pilar, y otro pilar es la colaboración. La colaboración, poder encontrarnos, poder acercarnos, poder reflexionar juntas, juntos y sumar fuerzas, porque multiplicamos al estar juntos. Solas no podemos llegar todo lo lejos que nos va a llevar el trabajo colaborativo. Me quiero ir para despedirnos a los campos de refugiados de Sousa.
en Túnez en 2011. Tuve la oportunidad de trabajar en emergencia cuando surgió la primavera árabe y estuve en la frontera entre Túnez y Libia. Lamentablemente esta foto vuelve a ser familiar. A día de hoy vemos tiendas con el logo de ACNUR. En este contexto precario y de desolación, tuve la inmensa fortuna de conocer a este chico sudanés. Este chico recogió lo que pudo del campo y con los plásticos que encontró montó esta escuelita. Y en esta escuelita él se dedicaba a enseñar inglés a la población subsahariana que lo único que quería era coger una patera y venirse a Europa. Y él sabía que lo mejor que podía hacer era ponerse al servicio de las personas que estaban allí y ayudarles, sin medios. Esta es una invitación a ver todo lo que tenemos, la abundancia, y poder ponernos al servicio de. Y ya mi última diapositiva es la misma que la que hemos visto al principio, que sostiene este punto frágil y misterioso de vida en el infinito universo. Las personas que tienen la oportunidad de verlo de verdad, los astronautas que salen de la Tierra, dicen: cuando estás allí las fronteras desaparecen, los conflictos que dividen a las personas ya no parecen importantes y la necesidad de crear una sociedad planetaria con un objetivo común de proteger este punto azul pálido se convierte en algo obvio y acuciante. Os invito a conectaros, a encontrar el amor y la verdad y desde ahí poder desarrollar una vida plena. Gracias. Mil gracias, Leire. Interviene ahora Miquel Mancisidor. Egunon Danori, buenos días a todos. Muchísimas gracias a las organizadoras por la invitación, más bien por la oportunidad de compartir este ratito con todos vosotros y aprender tanto juntos como estamos aprendiendo ya en este momento. Vamos a ver si consigo pasar. Muy bien, vale, me has quitado la sorpresa. Quería empezar diciendo que se me invita a hablar sobre liderazgo consciente en los planos en los que yo dedico más mi actividad, que es en el ámbito pues, más general, más política, más de relaciones internacionales, más de conflictos internacionales. Si esto que estamos buscando de liderazgo consciente tiene alguna lectura desde esa perspectiva, ¿no? Y la primera provocación que quería haceros pues ya ha sido sorprendida. Quiero hablar de personas, servicios, virtudes, derechos, deberes y experiencias, y todo eso en 15 minutos. Uno de ellos ya se me ha ido, así que en 14. Vamos a ver si somos capaces. Primero, es que hace 3 semanas hemos tenido una oportunidad para hablar de liderazgo y personas. ¿Cuál es la relación, no? Liderazgo consciente, liderazgo y personas. Tiene que haber ahí algún nexo. Hemos tenido una oportunidad, ni más ni menos que el presidente del Gobierno nos dice: ¿merece la pena todo esto? Necesito parar, reflexionar con mi esposa. Detrás de los políticos hay personas, etcétera, etcétera. Estoy enamorado, presenta a la persona, ¿no? ¿Por qué digo que es una provocación? Porque me vais a decir, es un ejemplo pésimo para empezar un diálogo. ¿Por qué? Porque, en fin, todos sabemos cómo es el ámbito de la política y muchos pues, van a pensar que esto no ha sido una iniciativa sincera, aquí no tenemos a un hombre sincero explicándonos sus retos, aquí hay una hipocresía, esto es electoral, esto debería aprender el primero a respetar a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Si pusiéramos otra foto de la bancada de enfrente, pues nos pasaría que los que dicen que esto es una oportunidad para reflexionar nos dicen que el otro es el hipócrita, y lo que nos han dicho que este es un hipócrita nos dicen que entonces con el de la bancada de enfrente. ¿Qué nos dice esto? Que es que no podemos quizá empezar con este ejemplo a hablar de la relación entre el liderazgo y la persona, pero que ya nos dice algo sobre la calidad de nuestro diálogo democrático, ¿no? Cuando nuestros prejuicios, nuestras filias y nuestras fobias con respecto a las personas, a los políticos, pues nos impide entrar al fondo del debate. Y el hecho es que del fondo del debate, de la relación entre la persona y el liderazgo, se ha hablado más bien poco en esta oportunidad que hemos tenido y hemos perdido. Como este caso nos va a resultar difícil,
difícil, vamos a buscar un caso más lejano, en lo que quizá mirando desde fuera pues nos resulte más fácil, ¿no? La renuncia, como bien sabéis, de la primera ministra Jacinda Ardern, precisamente con el título, con la explicación de Soy humana y preocupándose por su salud mental. Por lo cual, aquí nos tenemos una oportunidad de hablar de liderazgo, de responsabilidades, de la persona que hay detrás y del cuidado de la salud personal, del bienestar y es decir, queremos, cuando elegimos a los líderes, queremos líderes globales que sean superpersonas, ¿no? Superhéroes, supermanes o supermujeres, o queremos personas que tengan cuidado de sí mismas, de sus necesidades, ¿no? Especialmente, en este caso, de una mujer joven, ¿no? Que tiene sus dificultades añadidas. Y, por ejemplo, para ver este ejemplo de lo que exigimos a los políticos y cómo proyectamos nuestras filias, nuestras fobias, he dicho en el anterior ejemplo, nuestro morbo también al respecto a lo que les está pasando, pues podemos poner el ejemplo de la primera ministra de Finlandia. He hecho la prueba de meter en Google las palabras tan neutras como primera ministra Finlandia. Y como bien sabéis, cuando uno entra en Google, mete las primeras palabras, Google le invita le avanza el trabajo, ¿no? Indicando qué es lo que probablemente va a buscar, basado en qué, en las búsquedas de las miles de personas que lo han buscado, ¿no? Primera ministra de Finlandia nos podría hablar cuáles son sus políticas, cuáles han sido sus éxitos, cuáles han sido sus errores, cuál han sido su fracaso, cuáles han sido sus resultados electorales, qué sé yo, cuáles son sus desafíos, no sé, 1000 cosas podríamos haberle preguntado, ¿no? Pero el resultado es que las miles de personas que formamos ese conjunto en el que estamos nosotros, que yo sepa, pues hemos buscado fiesta, bailando, escándalo, marido, vídeo, escote. Esas han sido las principales búsquedas que hemos hecho al interesarnos por esta política, ¿no? Lo cual marca la presión que hay sobre la vida personal de los políticos. Esto no es un invento, sino lo estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestra... Bien, vamos a buscar, ¿no? Cuando hablamos de líderes, queremos líderes que tomen decisiones que califiquemos de adecuadas. Bueno, podemos calificar esta decisión como adecuada. Deja de enviar bombas y munición a Israel por si se lanza esta... Bueno, en principio la decisión parece adecuada, pero ustedes me pueden decir, no, de nuevo has elegido un ejemplo muy malo, porque esta decisión no ha sido tomada por esta persona basada en unos principios, en unos valores, en unas virtudes, que es lo que debemos exigir al líder, sino ha sido basada en relación a, pues, como consecuencia de una presión social que él sufre, las protestas en las universidades, en Estados Unidos, los datos de las previsiones electorales, que su apoyo acrítico, sin fisuras absoluto a Israel le va a provocar dificultades en la reelección, etcétera, etcétera. Entonces toma esta decisión que es insincera, ¿no? De nuevo haciendo juicios de valores sobre las decisiones. Pero bueno, no queremos que los políticos tomen sus decisiones no solo presionados por los grandes lobbies, por las grandes industrias, por los grandes, sino también por la opinión pública, por pues eso, por las acampadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos de una persona, ¿no? De un líder? Que tome decisiones buenas, basadas en principios, virtuosas, o que sea el mismo, estamos juzgando a la persona, ¿no? Que sea el mismo, virtuoso. Sobre este dilema, sobre este problema, sobre esta cuestión, yo he aprendido de dos personas, ¿no? Cómo resolver este dilema entre tomar decisiones buenas y ser buena persona, o tomar decisiones malas y ser mala persona. La primera persona que nos enseña sobre esta cuestión, no sé si la conocéis, es la madre de Forrest Gump. Conocéis la película, supongo, la mayor parte de vosotros, ¿no? Hay una frase suya que se ha convertido en un meme, ¿no? Mama said the stupid is as stupid does. En español lo han traducido como mi mamá dice que tonto es el que hace tonterías, ¿no? Aquí hay una... No sé si podemos darle al... ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Tonto es el que hace tonterías, señora Blue. ¿Es usted tonto o se lo hace? Bien, aquí... ¿Eres tonto o algo parecido? ¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Tonto es el que hace tonterías, señora Blue. ¿Es Pasamos usted a la tonto o se lo siguiente. La madre de Forrest Gump era sin duda una estudiosa de Aristóteles, porque es precisamente la idea de virtudes de Aristóteles que le tenemos pintado, como todos ustedes saben, por Rafael, en la medida en que Aristóteles pensaba que las virtudes, la sinceridad, la valentía, por poner dos ejemplos, no es algo que nos define esencialmente. Yo soy una persona valiente y soy una persona sincera. Es las decisiones que hacemos, lo que hacemos por el camino, ¿no? Practicamos, estoy practicando ahora la sinceridad, ¿no? En este problema que he tenido, estoy siendo sincero, estoy siendo honesto, estoy siendo valiente o no. Por lo tanto, por medio del ejercicio y de la disposición voluntaria, es decir, de querer hacer el esfuerzo de ser valiente o ser sincero en cada una de las oportunidades que en la vida tenemos, es donde nos vamos construyendo como persona sincera. Por lo tanto, las virtudes alejadas de una esencia que somos, y más bien como la práctica de que decidimos hacer sobre la marcha con todas nuestras insuficiencias. Otras ideas que asociadas a las virtudes de orden aristotélico que ya conocéis bien, la idea de término medio, ¿no? Que es valiente, ¿no? Valiente es el ser osado, el que se pone delante del toro en San Fermín es el más cerca que nadie, o es el temerario, ¿no? Con la relación, el sincero, ¿no? El que me ha visto esa mañana y me dice, jo, Miquel, ¿cómo vas envejeciendo? Tal, encima tienes tripita, tal. ¿Ese es sincero o es un grosero, ¿no? Entonces, el término medio entre la sinceridad y el racimo de virtudes, una idea preciosa, cómo las virtudes están relacionadas, ¿no? Hemos puesto dos ejemplos. Si quieres ser valiente, seguramente te tocará ser sincero. Si quieres ser sincero, requiere valentía. No coges una virtud y te sale, te sale el racimo de otras. Y lo importante, que es lo que tiene que ver también con la presentación, la virtud no es la tarea del héroe, del héroe gigantesco, impresionante, ¿no? Hemos visto la de Superman o la supermujer que es capaz de las grandes, sino es lo que nos toca a cada uno. Podemos tener la ilusión de que, yo qué sé, cuando vemos la película o leemos de algún libro, por ejemplo, de Ana Frank, ¿no? Nosotros queremos ser, pues, su compañera Ana Miep, que la protege, que la cuida, nosotros aspiramos a ser el héroe, pero como vivimos en un mundo imperfecto, no podemos ejercer esa oportunidad de heroísmo, ¿no? Pero las virtudes están en el ejercicio de cada momento, en lo concreto, en lo que nos toca, en los detallitos, ¿no? Pues quizá no podemos acoger a Ana Frank, pero sí podríamos hacer algo con respecto a las personas que tenemos en nuestro entorno, ¿no? ¿Cómo esto se traduce en los temas globales con los cuales se me ha preguntado? Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Aquí tenemos... Esta es una publicación oficial de Naciones Unidas, nos tenemos que fiar, que es correcto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, una frase preciosa, ¿verdad? Vamos a una búsqueda en Google y nos vamos a encontrar con esta misma idea una y otra vez. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues no, y me van a decir, ¿y este hombre qué problema tiene con esa frase tan bonita? Pues que es incompleta. Y es incompleta no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese artículo que se quiere citar. Ahí le tenemos a Eleanor Roosevelt, como saben, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que redactó la Declaración Universal. Todos los seres humanos, así empieza la Declaración, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hasta ya sabíamos, pero nos perdemos la segunda parte de quienes redactaron la declaración sabían lo que estaban haciendo. Y además, dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. En el lenguaje del 48, fraternalmente, pues hoy digamos responsablemente, digamos como ciudadanos responsables, solidariamente, podemos utilizar el sinónimo que queremos, pero la idea es esa. Es decir, la cultura de los derechos humanos, no 15 minutos me ha dado, está bien el 12. En la cultura de derechos humanos, tan importante como los derechos, es el comportarse responsablemente y fraternalmente con nuestro entorno. La declaración tiene 30 artículos. Por si quedaba alguna duda,
abre y cierra de la misma forma, por si había alguna duda. El artículo 29, toda persona tiene tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Es decir, la cultura de los derechos humanos es una cultura de recibir, es una cultura, sí, por supuesto, es una cultura de que la responsabilidad es de la institución, sí, por supuesto, pero también es una cultura de que la responsabilidad es mía y de cada uno de nosotros en crear una sociedad en la que todos tenemos responsabilidades. Como de experiencias de otras personas que me parecen sugerentes de esta visión de los derechos humanos en la que se asumen responsabilidades, pues tenemos ahí tres libros que les quería recomendar. En otro momento podemos hablar de ellos. Como ven, les quería hablar de personas, servicio, virtudes, derechos, deberes y experiencias, y creo que algunos de estos temas hemos tocado en 15 minutos, 13:30. Así que muchísimas gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues quiero ver el contador de tiempo también. Casi que me pongo aquí y dejo. Bueno, pues Egunon, buen día o buenos días. Lo primero que quería es daros las gracias a todas las que habéis hecho posible este encuentro, a las instituciones, a los asistentes, a Leire personalmente, que es mi punto de contacto con esta red. Y bueno, también ya declarar mi emoción. Estoy emocionado de estar aquí, muy interesado solo ya con estas dos primeras presentaciones, y espero aportar alguna cosa en estos próximos 15 minutos, que sí que te sugiero que estés al tanto, porque mi origen es profe y por lo tanto eso se me hace, no corto, cortísimo. Tengo 2 horas para hablar normalmente. Bueno, Uy, no sé. Tú aprieta. En todo caso, para intentarlo, lo que sí que voy a hacer es, en primer lugar, explicar lo que no voy a hacer y después explicar lo que, digamos, las 6 ideas que me gustaría transmitir. A partir de aquí ya he acabado, con lo cual todo lo demás es extra. ¿Qué no voy a hacer? Yo podría hablar efectivamente como director general, que es digamos, la responsabilidad que en estos momentos tengo, y por lo tanto pues hablar un poquito de esta experiencia necesariamente de liderazgo como director general de un equipo que tiene que ver, que trabaja el buen gobierno y el gobierno abierto, pero no lo voy a hacer. Estoy abierto a que me hagáis preguntas en este sentido. Me voy a dedicar y tampoco voy a hablar en esta primera, creo que mi aportación en esta primera parte de la jornada no tiene que ver tanto con liderazgo, sino con la conciencia. Es decir, con contribuir, ¿no? Daros una herramienta, unas pinceladas de alguna herramienta para ser más consciente de los retos y las dificultades que hemos de afrontar en el siglo XXI. Con lo cual, lo que voy a hacer tiene que ver, repito, más con ser conscientes y ser conscientes de los retos que tenemos. Dicho esto, que es, por lo tanto... os planteo ya las 6 ideas y con lo cual ya a partir de aquí podemos cortar. Digamos, solo voy a presentar 6 ideas. No sé si tendré mucho tiempo de defenderlas. En todo caso, son las 6 ideas que me gustaría transmitir o que me gustaría compartir para que estos días, estos días que nos vamos viendo, pues podamos también ampliar si es necesario. La primera creo que ya ha sido puesta muy de manifiesto, muy de relieve, en primer lugar por la exposición de Leire y también por la del director general, en el sentido que, poniéndolo en práctica, creo que hay que insistir en que el desarrollo personal y el incremento de conciencia han de formar parte de la agenda política. Se ha comentado ya la necesidad de vincular el desarrollo personal con el desarrollo de los sostenible. Y bueno, creo que es una idea que no está suficientemente, clara. Desarrollo personal y desarrollo de la conciencia han de formar parte de la agenda política. Son políticas públicas o tienen que estar conectadas con la política pública y es algo efectivamente innovador. Segunda idea,
Bueno, la importancia de la conciencia por muchas razones, pero también porque, como estamos viendo, algunas de las nuevas, pongo entre paréntesis, entre comillas, tensiones sociales que estamos experimentando, que estamos viviendo, tienen que ver no tanto con las tensiones materiales, que también existen, por eso digo las nuevas, sino también con las, digamos, diferencias culturales, ahora veremos, de sistemas de valores que si no somos capaces de apreciar y ser conscientes de que estamos hablando desde puntos de vista, desde paradigmas, desde frames, desde cosmovisiones diferentes, pues bueno, tendremos dificultades, ¿no? Y por lo tanto, otra idea, ¿no? Las nuevas tensiones tienen que ver más con esa idea que a veces mal interpretada o incluso mal utilizada se está calificando como guerras culturales, ¿no? Tercera idea. Bueno, yo voy a presentaros una herramienta, solo presentaros, no sé si llegaré ni siquiera a presentar, solo a mencionar, que son las cosmovisiones sociales. En este sentido, lo que voy a defender es que, como pasa con muchas otras agrupaciones estadísticas o, digamos, formas de describirnos, claramente cada uno de nosotros tiene un sistema de valor propio, como cada uno de nosotros tiene una renta, digamos, per cápita distinta. Cada una de nuestras rentas pues tiene una coma, un número, pero de igual forma que podemos hablar en grandes, con grandes pinceladas, ¿no? De clase baja, clase media alta, podemos hacer ciertas agrupaciones que son interesantes. También desde el punto de vista del sistema de valores podemos hacer 4 grandes agrupaciones que denominamos, digo denominamos porque lo trabajo con otra persona, se llama Daniel Gavarro, cosmovisiones sociales, más una, que sería aquella que, digamos, está poco desarrollada en estos momentos. Cuarta idea, bueno, para ampliar precisamente esa conciencia social, para darnos cuenta de que cuando estamos hablando de ciertas cosas, aquel que entiende lo está haciendo desde su propio sistema de valores, hay que tenerlas presente a varios niveles, y eso me encaja con la quinta idea, porque estas cosmovisiones están presentes en la organización de las administraciones, en la política en general y en las políticas públicas también, en esos valores que damos por descontados cuando hacemos políticas públicas en educación, en derechos sociales, etcétera. Finalmente, he dicho que de esto hablaría menos, pero sencillamente querría dejar abierta, ¿no? También la reflexión sobre que estas cosmovisiones sociales, estos sistemas de valores, que amplían nuestra conciencia sobre lo que pasa, en realidad tienen que conectar, nos ayudan a conectar el propio desarrollo personal como líderes también, como personas que trabajamos en la organización. Es decir, ver que en la sociedad hay distintos sistemas de valores nos lleva a pensar que nosotros mismos estamos ubicados en un sistema de valor particular y que necesitamos crecer, que necesitamos desarrollar personalmente justamente para desarrollar esas políticas. Bueno, ya podría dejarlo aquí. En todo caso, hasta el tiempo que tenga, voy a ampliar alguna de estas ideas, digamos. A ver, venga. Vale, muy rápidamente. El desarrollo personal y el incremento de conciencia han de formar parte de la agenda política. En este punto, es innovador porque es muy complicado. Sabemos de la complicación. Y es complicada por muchas razones. Esta idea tan sencilla es complicada porque es difícil, porque no sabemos cómo hacerlo. Podemos diagnosticar que esto es importante, pero no tenemos muchos referentes para poder, digamos, imitar, etcétera. Es difícil, porque nos da miedo, sencillamente, nos da miedo hablar de estas cosas públicamente, porque también hay un riesgo de que se pervierta hacia ciertos discursos de los que afortunadamente hemos ido, digamos, escapando. Y justamente eso es lo que tiene que ver el tercer punto. Es decir, vivimos en sociedades en las que damos por sentada la neutralidad moral del sistema político y, digamos, ya desde la Revolución Francesa intentamos, ¿no?, desarrollar una laicidad, ¿no?, el que ciertos discursos, ¿no?, digamos, no tengan que ser promovidos desde el ámbito político, justamente por los dogmatismos, etcétera. Pero al mismo tiempo, ¿no?, cuando conseguimos esta separación, podríamos decir, ¿no?, entre lo público y lo privado, entre lo moral y lo político, nos damos cuenta de que perdemos, ¿no?, la capacidad de hablar de lo espiritual, de los valores, etcétera, y tenemos dificultades. Yo muchas veces, cuando tengo más ocasión de desarrollar estos puntos, pues siempre hay una pregunta que dice, bueno, pero esto no es dogmatismo moral, es todas cosmovisiones, ¿quieres imponernos? No. Tranquilos, ¿no? Sencillamente, ¿no? Entonces, porque estamos acostumbrados a que es mejor no hablar de ciertos temas. Y efectivamente ha sido un gran avance, ¿no?, distinguir la Iglesia del Estado,
pero nos falta ahora hacer un paso más, ¿no? El recuperar, el hablar de valores de la manera que seamos capaces, con inteligencia, con sensibilidad, también desde el ámbito público, ¿no? ¿Por qué? Porque, como se ha comentado también, seguramente no hacerlo es dejar de lado la mayor palanca de transformación social que tenemos. Es decir, por esa dificultad y ese miedo, buscamos la transformación social sin entrar a hablar de cómo nos podemos transformar individualmente. Venga, vamos a cambiar el sistema. Pero, nada, los adultos, ¿no? Todos nosotros que tenemos cuerpos de adultos, ya estamos formados desde los 18 años y no hay nada más que hablar. Bueno, yo veo aquí cuerpos de adultos, pero no sé hasta qué nivel todos estamos igualmente desarrollados a nivel personal. No lo sé. No lo veo. ¿Por qué no? Eso no lo afrontamos. Es el elefante en la cacharrería, ¿no? Y por eso hay que ir, ¿no?, a hablar de la transformación social como una transformación personal, pero sin caer tampoco en ese buenismo que a veces existe de que todo es una cuestión de educación. No, hay que equilibrar el cambio, digamos, de la infraestructura y del contexto, que es un cambio colectivo, con el cambio personal. Y ese punto de equilibrio al que antes hablábamos al citar a Aristóteles es muy importante. Nos hemos ido a un extremo. Cambiemos las infraestructuras, es decir, queremos que la gente, ¿no?, haga reciclaje y nos preocupamos de cómo han de ser los contenedores y no de cómo piensan las personas. En relación, bueno, pues las dos cosas, ¿no?, hay que combinar. Porque hay una frase que se hizo más o menos popular en algunos ámbitos hace unos años en Cataluña en relación a unos proyectos que hubo, que es, bueno, cuando la ciudadanía crece, el país crece, ¿no? Digamos que esas dos cuestiones. ¿Qué pasa? Bueno, que hemos coincidido, ¿no?, en los dos ponentes anteriores, ¿no?, en hablar lógicamente, de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién puede estar en contra de estos objetivos? Es difícil estar en contra. De hecho, podríamos decir que forman parte de esos valores globales, pero aquí tengo que decir que ¿son realmente valores universales? Es decir, ¿todo el mundo los está interpretando de la misma manera? Y aquí es donde entra la herramienta de las cosmovisiones como una herramienta para ampliar esa conciencia social. De hecho, yo diría que no, y creo que si tuviera más tiempo, tengo, ¿no?, archivados estudios que hablan que con la globalización, al revés de lo que uno podía pensar al inicio, de que íbamos a tener una coincidencia de valores, hay algunos valores en los que se están generando más distanciamiento, algunos valores básicos también, ¿no? Y no hace falta ir tan lejos, sino que lo podemos observar en nuestras sociedades cosmopolitas, en las que, por muchas razones que ya conocemos bien, convivimos personas y perspectivas con marcos referenciales muy distintos, más de lo que era en el pasado, donde habían hegemonías culturales más claras en cada uno de los países. Convivimos personas en las ciudades, en estas sociedades occidentales, que tenemos marcos de referencia desde el punto de vista del sistema de valores distintos, y no lo sabemos. No somos capaces de ser conscientes de que yo mismo, más allá de mi posición ideológica y a qué partido vote, tengo un sistema de valores propio desde el cual interpreto los sistemas de valores de mis vecinos, ya no de otro país, de mis vecinos en estas sociedades, digamos, de multisistemas de valores, ¿no? Por lo tanto, como decía antes, yo creo que uno de los elementos que explica en parte, ¿no?, esa polarización de la que que utilizan, ¿no?, que incrementan algunos partidos políticos por intereses propios, tiene que ver justamente por esa incapacidad de ser conscientes de que estamos viendo las cosas desde posiciones distintas y que justamente, ¿no?, eso es un gran reto para la cohesión social, que no pasa exclusivamente por la cohesión material. Bueno, entonces vayamos a hablar, he ido dando vueltas sobre las cosmovisiones sociales, repito que no tendré tiempo de exponer qué es la cosmovisión social, pero sí daros una idea de lo que estoy hablando. Todos tenemos valores, todos tenemos marcos de valores con los cuales interpretamos, comprendemos la realidad y desde las cuales interpretamos la normalidad, lo que es normal y esperable que pase, porque es lo lógico que pase. Esos valores, ¿no?, forman parte de un marco, un frame, que decimos a nivel en psicología, cuando hablamos de frame, un marco sistémico o sistemático, es decir, que tiene lógica. Quiere decir que si estiramos uno de estos valores, vamos a poder prever el resto de valores, porque están coherentemente ligados. Entonces, aquí es una hipótesis, de hecho es una hipótesis como voy a defender, digamos que tiene suficiente apoyo de muchos elementos, ¿no?, tanto empíricos como teóricos, pero básicamente lo que defendemos es que hay 4 grandes cosmovisiones que están compartiendo en estos momentos, en las que podemos, ¿no?, englobar a las personas en estas sociedades.
aquí hay pues, una forma de describirlos, no es importante. No os preocupéis porque yo creo que esta presentación va a estar ¿no? a disposición de todo el mundo y en todo caso después os daré una referencia para que podáis descargar gratuitamente esta tabla y otros recursos también, ¿no? Estos valores que situaríamos en círculos concéntricos en un determinado elemento, implican principios de justicia distintos y principios de empatía, ampliaciones de empatía distintos. Quiero decir que nuestros marcos de referencia, aquellos ciudadanos que vamos a considerar como que forman parte del colectivo sobre el cual vamos a empatizar. Sabemos que la empatía, ¿no? Digamos, está, ¿no? ubicada biológicamente en nuestras neuronas espejo, en todas las personas, pero esas neuronas espejo se ponen en marcha de acuerdo con interpretaciones culturales. Es decir, cuando interpretamos que aquel que vemos sufrir, con el que nos podemos identificar, forma parte de nuestro grupo. Entonces, esos elementos están interrelacionados en estos 4 grandes sistemas de valores que a veces identificamos con colores, a veces identificamos hablando de tradicional, moderno, posmoderno, etc. No es importante en este momento. Lo que estoy diciendo es que seamos conscientes que cuando estamos hablando, delante tenemos una persona que va a interpretar las cosas de una manera distinta. Y que esa interpretación también tiene que aflorar, está ahí presente en las administraciones. Las distintas políticas públicas que se hacen desde distintos departamentos o regidorías o concejalías están ubicadas también, por el momento en que se han desarrollado, en cosmovisiones distintas. Quiero decir que es fácil que haya un sesgo, que nuestros compañeros, si estamos en la administración pública del Departamento de Interior o el Departamento de Contabilidad y el Departamento de Participación y de Igualdad, no nos entendamos fácilmente, de entrada. Y no lo estamos entendiendo justamente porque aquello que consideramos que hay que priorizar, aquello que es normal poner por delante de otros valores, porque en la priorización son cosas distintas. Que uno busca el control, otro busca la seguridad, otro busca, pues eso, ¿no? el dinamismo. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y eso lo podemos sistematizar. Voy acabando. Bueno, esto es sencillamente un gráfico posible de una estructura habitual, ¿no? de desarrollo de esas cosmovisiones en un ayuntamiento medio, ¿no? Aquí también podríamos encontrar cómo se ubican distintas concejalías de acuerdo con esos sistemas de valores. Voy acabando con la penúltima, o la última, la penúltima. Bien, ¿para qué nos pueden servir esa cosmovisión? Pues es una herramienta. Que cito sencillamente 5 objetivos. Nos puede, como decía, ayudar a entender mejor a los demás, porque podemos interpretar mejor a qué se está refiriendo cuando hace mención a un valor sobre el cual yo también hablo desde otra perspectiva. Nos puede ayudar a entendernos mejor, porque tenemos que aflorar desde la conciencia cuál es nuestro sistema de valores, que no es universal. Puede ser compartido, pero está ubicado en una determinada posición, nos puede ayudar a comunicarnos también a las administraciones, a todos nosotros, a prever, digamos, cuáles van a ser las reacciones de los demás y yo creo que puede ayudarnos a mejorar la cohesión social siempre que conectemos, ¿no? Lo personal con lo social y lo social con lo personal. Os decía que esto puede ser innovador, pero no salta en el vacío. Hay muchas referencias, por ejemplo, una muy conocida a nivel de organizaciones es este libro de Reinventar las organizaciones de Frédéric Laloux, que habla de los distintos tipos de organizaciones. Si buscáis en este amigo que tenemos todos, aunque peligroso también, que es Google, y buscáis cosmovisiones sociales, y me buscáis a mí, etcétera, vais a encontrar, o a Daniel Gavarro, algunas referencias, algunos libros, algunos documentos. Aquí hay una presentación gratuitos que podéis bajar y que podrá ampliar esta exposición más o menos esquemática, pero también a nivel científico podemos encontrar referencias de lo que en este caso sí tendríais que buscar, no hay muchas en castellano, con el término world views, ¿no? Cosmovisiones world views, busquéis world views y encontraréis también elementos que pueden apoyar lo que he ido compartiendo hoy con todos vosotros. Y nada, pues eso, eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo, gracias por recortar incluso los 15 minutos.
Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a haceros una serie de preguntas, vamos a hacer una serie de preguntas a la mesa para intentar profundizar un poco más en lo que han dicho, pero os invitamos a que seáis vosotros mismos, vosotras mismas, las que planteéis las preguntas, ¿vale? De vuestras intervenciones, bueno, salen muchas preguntas. La primera sería... estos retos que ha expuesto Leire en los primeros minutos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo los veis? ¿Coincidís? ¿Los formularíais en plan agenda? ¿Cómo veis estos retos que nos ha planteado Leire? Sí, necesitamos el micrófono para que las personas desde YouTube os escuchen. Ahora sí. Quizás hay que cerrar ese, ¿no? Ahora, quizás. A ver, por ahí. Bueno, no, yo creo que lo comentaba, ¿no? Creo que en este punto no voy a desarrollar mucho más, ¿no? Lo que decía. Es decir, yo creo que una de las ideas que a mí me gustaría pues, que nos lleváramos puesta, ¿no? Es justamente el que no es suficiente con estructurar, sistematizar estos objetivos de desarrollo, que en sí mismo ya tiene un valor muy positivo, que es que podamos interactuar, ¿no? Con distintos países, de distintas administraciones, de alguna manera organizándonos sistemáticamente, ¿no? De una manera para saber qué tipo de políticas estamos abordando. Pero sin duda yo creo que el cambio de etapa, es decir, ¿no? el progreso, no en un sentido material, en un sentido conceptual, ¿no? Justamente la siguiente etapa pasará o puede pasar cuando esos retos estén conectados con un desarrollo personal. Digamos que cuando el desarrollo personal no dé miedo, cuando el desarrollo personal incluso tenga quizás también, ¿no? una mínima sistemática para poder ser abordado también desde las distintas cosmovisiones. Y acabo. Imaginaros, yo creo que os pasará a todos. Yo tengo muy buena relación con mi jefa personal que es la secretaria de Función Pública de la Generalitat de Cataluña. Pero yo no puedo hablar fácilmente de estos temas, sencillamente porque no tenemos referentes comunes. Entonces también, ¿no? El disponer, aunque sea, digamos, con la posibilidad de que ciertas cosas se perviertan, siempre cuando tenemos una sistemática se pervierten ciertas connotaciones, pero la escalabilidad de algunos de estos retos pasa justamente, ¿no? Por encontrar un lenguaje que pueda popularizar, y yo creo que eso se ha conseguido con los ODS. Aunque después nos quejemos, ¿no? De los límites que eso produce. Siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. En todo caso, yo creo que el próximo reto justamente es vincular esos objetivos de desarrollo colectivo con objetivos, no sé si entonces tenemos que hablar de objetivos, pero sí con retos de desarrollo personal o con la recuperación, si hablamos de Aristóteles o de las grandes verdades de las religiones, ¿no? Que hemos perdido como una gran fuente de conocimiento, justamente con esa reacción de cómo se han impuesto, ¿no? Pues cómo esas competencias, ¿no? Tienen que estar vinculadas a un lenguaje, digamos, universal, con el cual yo pueda hablar también con mi jefe y con alguien con una cosmovisión 3 como muy cuantitativa y que pueda decir, bueno, vale, ya sé por dónde vas. Pues eso yo creo que sería un paso adelante. Todos juntitos, porque si tenemos que compartir el micrófono. Bueno, yo creo que una idea que se ha compartido en las tres presentaciones es la que Leire has mencionado, empleando también a Gandhi, ¿no? La de ser el cambio que queremos ver de fuera. Aquí la mala noticia es que pedir a otros que cambien o pedir a las instituciones que mejoren es gratis. Cambiarnos a nosotros mismos es bastante más difícil, ¿no? Y la buena noticia es que está en nuestras manos, así como otras cosas a lo mejor no está en nuestras manos, esto sí. Así que tenemos una buena y una mala noticia en tu agenda, ¿no?
a tus estudios de caso. No, reconozco mi ignorancia, ¿no? Para saber interpretar bien qué estamos interpretando por neutralidad moral. No entiendo bien la expresión. Permite que le dé una vuelta a la pregunta. ¿Obviamos la moralidad a la hora de escoger líderes? ¿Tenemos en cuenta los principios morales y los valores en el momento de la elección? ¿Se les juzga desde una perspectiva moral? Yo supongo que todos creemos que sí, ¿no? Otra cosa es que los resultados globales nos indiquen otras cosas y nos indiquen que los partidos son máquinas electorales que cuando presentan carteles y cuando, por ejemplo, lo vemos en los debates electorales, ¿no? ¿Qué cosas primamos en los debates electorales? ¿Quién ha ganado, ¿no? ¿Quién ha sido más rápido? ¿Quién ha soltado la respuesta más ingeniosa, incluso más destructiva o más cruel, ¿no? en ocasiones? Pero no echemos toda la culpa a los partidos, ¿no? Seamos el cambio que queremos nosotros mismos. Nosotros premiamos esas actitudes, ¿no? Porque cuando los partidos lo presentan será porque eso tiene buenos resultados electorales, y si tiene buenos resultados electorales será porque nosotros lo premiamos, ¿no? Así que podemos volver a devolvernos la pelota, ¿no? y preguntarnos, ¿yo qué premio y qué castigo, ¿no? De mis líderes, ¿no? Castigo la mentira, castigo, lo hemos visto al principio, ¿no? ¿Castigo los insultos o no los castigo? Simplemente me animo cuando el líder de mi cuerda es más ingenioso que el otro al soltar la puya más acerada, ¿no? Por lo tanto, pues también hay una la vuelta a pelota a nuestro tejado, ¿no? Yo quería también, porque he utilizado el concepto, ¿no? Neutralidad moral. Yo aquí me refiero a dos cosas, ¿no? En primer lugar, a la idea de que en las propias instituciones, ¿sí? No tienen, o de esas instituciones, una carga moral en sí misma, no hay un sesgo, sino que, digamos, defienden la neutralidad y que cada uno de nosotros puede llevar la vida moral que más le desee dentro de estas, porque en las actuaciones los valores están, digamos, encajados en las ideologías. En las ideologías sí que sabemos que hay distintas ideologías, pero ya está. Y yo creo que esto es, vamos, que hay que primero, que es una idea que exactamente que hay que romper, ¿no? Porque los valores están en todas partes, no solo los valores empaquetados en ideologías, estos son conservadores, estos son progresistas, sino aquello que damos por sentado. Y eso tiene que ver con la conciencia, es decir, si somos conscientes de que hay algunos valores que están empaquetados, lo podemos hacer para promoverlos. Mira, no me quiero alargar mucho, pero os pongo un ejemplo de hace una semana, porque soy consciente que he sido muy de grandes ideas y pocos ejemplos, ¿eh? Entonces, hace una semana fui a una jornada de puertas abiertas del instituto donde está mi hijo, donde estudia mi hijo en primero de ESO, de un instituto público de Barcelona. Bien, entonces nos enseñaban los trabajos que habían hecho y que estaban puestos en los espacios públicos compartidos, compartidos, es decir, no en cada una de las clases. Vale, yo os digo que había literalmente, digamos, no me invento nada, había en un piso unos carteles sobre mujeres científicas. En el segundo piso había sobre inmigración y digamos, pobreza. En otro piso había cómo desarrollar un solar para convertirlo en una zona de juegos o en una zona, en un parque público. Y en la cuarta, literalmente, era un póster se llamaba Las recetas del nacionalismo, en las que desde el punto de vista de la historia se ponían, digamos, distintos ejemplos, el nazismo, pero también el nacionalismo catalán, como para, digamos, mostrar cuáles eran los ingredientes que generaban, digamos, el nacionalismo. Bueno, todos los profesores, porque había muchos profesores que habían participado, digamos, lo hacían, ¿no?, desde la voluntad de, digamos, generar, ¿no?, una visión de progreso y una visión, digamos, y educar a los niños. Desde la conciencia yo creo que tendríamos que darnos cuenta, sencillamente, sin más, que esos valores están conectados en una determinada cosmovisión, que todos ellos tienen una lógica que es muy ajena a otras lógicas de muchos ciudadanos y de muchas ciudadanas, que no es neutro. O sea, ellos lo plantean como, estamos educando en la neutralidad. Entonces, sencillamente ya es un paso, ¿no?, darse cuenta de la vinculación que hay entre todos esos valores, que están absolutamente, ¿no?, digamos, situados en la centralidad de lo que es la educación pública en Cataluña, por ejemplo, y en otros lugares, y, por lo tanto, empezar a dialogar con
pues familias a lo mejor, y aquí no habláis de empresas, aquí no habláis de científicos hombres, aquí no habláis de no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, es un primer paso, sencillamente saberte ubicar y, digamos, desde esta ubicación estar abierto empáticamente a reconocer que hay personas que efectivamente no van a considerar esos valores como la normalidad. Eso es lo que yo creo que hay que... Y a eso me refería también cuando hablaba de que esos valores están presentes incluso en las políticas públicas, ya no en el debate ideológico, sino en aquello que en un claustro de profesores se va a considerar que es sencillamente educar. Bueno, pero eso es no solo necesario, sino probablemente es lo que en muchas ocasiones buscamos, ¿no? Cualquier sistema democrático está basado sobre unos valores, por ejemplo, el de igualdad. El de igualdad de género es mencionado, es evidentísimo, pero no solo, ¿no? El de la no discriminación por orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Claro que hay un valor ahí, pero es un valor que hemos decidido que queremos que sea expreso, que sea militante, que la sociedad en la que vivimos es más digna porque tiene ese valor, y si no lo tuviera, pues no nos gustaría tanto, o no lo admitiríamos, o no. Por eso, o qué decimos, pues en nuestro entorno ya más cercano sobre la memoria de las víctimas, ¿no? Decidimos que sea un valor que hay que cuidar, que las víctimas tienen derecho a la memoria, por ejemplo, ¿no? Derecho a la justicia, que no nos da igual que no se respete la dignidad a las víctimas. Por lo tanto, vivimos una democracia que es militante en ese sentido, en el sentido de elegir unos valores que, por supuesto, cambian, por supuesto, dependen, son productos históricos, no son productos esenciales, todo eso es sin duda cierto, pero en una democracia decidimos, ¿no? Militantemente proteger y fomentar esos valores. ¿Sí? Mi aportación va a ser un poco tangente, pero sí que quiero poner sobre la mesa lo sobrecogida que estoy por la incoherencia que tenemos en estos momentos en la sociedad, ¿no? Podemos decir una cosa, hacer otra y pensar una tercera, y eso lo asumimos así como si fuese normal. ¿Sí? Entonces, eso a mí me genera muchísimo malestar, inquietud interna, porque no sé dónde está la verdad y no sé a dónde agarrarme. Me quedo náufraga. ¿Sí? Si tú me dices una cosa y haces la contraria, hasta que me di cuenta que las personas somos lo que hacemos y no somos lo que nos gustaría hacer ni lo que decimos que va a hacer, yo me he llevado muchos disgustos, y creo que en esta sociedad necesitamos un ejercicio de no sé cómo llamarlo, pero de volver a recolocar una integridad en los distintos valores, en los distintos aspectos para ganar en coherencia. Y de hecho, que esto nos lleva a la autenticidad, que es una de las cualidades recogidas en los Objetivos de Desarrollo Interior. Os recuerdo que a través de Internet, en el chat de YouTube, podéis hacernos vuestras preguntas, y también en la sala, cuando queráis, levantáis la mano y una de mis compañeras os acercará, por favor, un micrófono. Aquí. Yo no tengo micrófono. No pasa nada. Voy a hacer, un pequeño cambio. ¿Puedo hablar? Aquí. Sí. Vale. Que el chat de YouTube de la Fundación Caja Navarra no admite comentarios, o sea, como por normativa. Entonces, en los dosieres tenéis un QR y si lo escaneáis os va a llevar a un formulario. Y los que estáis viendo en streaming podéis, en la descripción del canal de YouTube de Fundación Caja Navarra, estará el link al mismo formulario, ¿vale? Es un Google Form, ahí vais colgando las preguntas y nosotras se las pasamos a Marta y ya Marta lo comenta. ¿Sí? Gracias, Marta. El micrófono... El otro micrófono. En cuanto llegue, o si quieres, haz la pregunta de viva voz y yo la repito para que la oigan digitalmente, y entonces así vamos incorporando las preguntas. Buenos días, muchísimas gracias. Me ha interesado mucho lo que se ha dicho aquí hasta ahora, especialmente esta idea de que el desarrollo personal tiene que estar en la agenda política. Y creo que eso también coincide mucho creo que puede coincidir con lo que has puesto con Iker de las virtudes aristotélicas. Me parece que esta especie de desarrollo que se llama... Eso lo sé. A la hora de hacer la pregunta, es que si no, los de YouTube no te oyen. A la hora de hacer la pregunta, comenta
no has dicho tu nombre, di tu nombre. Iñaki, comenta Iñaki que hemos incorporado el desarrollo personal, ¿no?, a la ecuación y que... Sí, muchas gracias. No decía que me ha gustado la idea de Jaume, que ha expuesto que el desarrollo personal debiera estar en la agenda política o en el desarrollo, en las motivaciones políticas, ¿no? Entiendo, o de gestión pública más bien quizá, ¿no? Y que creo que eso también tiene una relación muy directa con lo que Miquel exponía de la visión aristotélica de las virtudes, etcétera, ¿no? Entonces hay un par de preguntas. Primera, ¿os parece que eso también tiene que estar en la agenda de las organizaciones de trabajo, digamos, en las empresas? Es decir, porque es donde más tiempo pasamos. No solo somos ciudadanos, también somos trabajadores. Y segundo, creo que las empresas se están incorporando mucho en los últimos años, aquí había Arantxa, que trabajamos en eso juntos en parte, en el tema del propósito corporativo, es decir, y que incluye los valores y hacia dónde va la organización. Esto cada vez es más relevante para las nuevas generaciones también. ¿Qué pretende esa organización? Y lo que nos preguntan muchas veces es, oye, y esos valores que tiene esa empresa, ese propósito coincide con mi propósito de vida, con mi proyecto vital, con mis valores vitales. Creo que eso es una pregunta interesante que nos está haciendo la generación Z, pero también veo que hay una dificultad ahí, y no sé si la veis vosotros también, o es real, o me la he imaginado yo, que es el tema de la protección de la intimidad. El otro día estaba con un profesor canadiense y me decía, le pregunté un poco por curiosidad, oye, ¿cómo usas los pronombres en clase? Y me dijo, es un lío tremendo. En clase ya nunca hago ninguna broma, no hay ningún chiste, porque siempre hay una minoría que se ofende, y desde luego el trato con los estudiantes que a veces es más difícil, hasta el punto de que hay profesores que ya no hablan con los estudiantes, ni en público ni en privado. Entonces creo que hay como una especie de fuerzas ahí que tiene que ver mucho con las cosmovisiones también, y con esa especie de neutralidad universal de que ya no se puede hablar de casi nada, o por lo menos de casi nada importante. No lo sé si estáis de acuerdo o es una exageración. Gracias, Iñaki. Os pido brevedad y tratamos de responder. Yo empiezo por la primera parte. Creo que justamente donde hay menos, hasta donde yo conozco, menos reflexión es en cómo aplicar esta perspectiva a las administraciones públicas, porque en las organizaciones empresariales o, digamos, en las empresas, en este sentido ya hay algo avanzado. Digamos que justamente la bibliografía de Frédéric Laloux y las organizaciones turquesa, etcétera, nos dan unas pistas que quizás, ¿no? A mí me gustaría a profundizar en cómo desde esta visión, que creo que está bien fundamentada, se podría pasar a la administración pública, no tantos como organizaciones que producen algo, que en ese sentido se parecerían, ¿no?, a una empresa, sino estrictamente en el sentido de que generan políticas públicas, y que esas políticas públicas siempre tienen unos valores, dependiendo de desde qué departamento están haciendo. Por ejemplo, en mi propia unidad, ¿no?, nosotros hay una subdirección de participación ciudadana. Bueno, la subdirección da por sentado que a todos los ciudadanos es un valor positivo el participar, porque están desarrollando políticas desde una cosmovisión particular de la cual no son conscientes. ¿Por qué es un valor? ¿Por qué? Para mí lo es, sin duda, pero es que yo he hecho mi reflexión sobre cuál es mi cosmovisión. Yo podría después polemizar un poco con Miquel, pero digamos sobre lo de la democracia militante o no. Pero digamos que porque considero que justamente eso que nos hemos decidido, han decidido algunos, que están justamente presionando sobre otros colectivos que tienen de una manera, digamos, desde la perspectiva de que lo hemos decidido o la sociedad avanza en esta dirección, no son suficientemente conscientes de que hay otras aproximaciones para las cuales es pesado, sobre la cual se van a sentir presionados si damos por descontado que esos valores se han de interpretar de una única manera, desde esa hegemonía, digamos. Entonces, voy a tu segunda parte. Efectivamente, yo creo que
Hay algunos autores, ¿no? Ken Wilber, por ejemplo, que es un filósofo norteamericano, que seguimos la pista cuando hablamos de cosmovisiones, que relacionan el episodio, ¿no? Lo que tú que estabas describiendo, ¿no? De la relación entre estudiantes y profesores, que yo mismo he vivido en un cierto sentido, como justamente una patología o como una mala, digamos, una desviación de esa evolución de esa evolución en las cosmovisiones. Es decir, cuando alguien da por sentado que solo hay una forma de interpretar las cosas y que esa forma tiene que estar, digamos, lo que te decía, los discursos ideológicos nos pillan a todos con la perspectiva de que efectivamente o uno es conservador o uno es de izquierdas, uno de derechas y por lo tanto, pues bueno, que hay distintas posibilidades. En cambio, la defensa de los ODS o de otros valores nos pilla a contrapié, porque no tenemos la conciencia de que hay una interpretación muy diversa de esos valores y que por lo tanto lo que parece normal en realidad para otros colectivos no es en absoluto normal y efectivamente puede generar problemas como el dar por descontado que hay que hablar de esta manera porque todo el mundo lo ve clarísimo y que, bueno, o de esta manera o con con una determinada... Es decir, lo que algunos van a interpretar como sensibilidad y normalidad en nuestras sociedades cosmopolitas, otros van a interpretar justamente como una agresión. Y eso es un elemento de conciencia, no de conciencia en el liderazgo, de conciencia previa a ser líderes con conciencia, líderes políticos como niños con conciencia. Cuando nos vamos a dirigir a una población, que nosotros son las sociedades, que vamos a defender esas sociedades y la vamos a representar democráticamente desde la conciencia de que hay digamos, una pluralidad de sistemas básicos, fundamentales de valores distintos que solo están aflorando en estos momentos a través del eje ideológico. Pero hay elementos más profundos aquí. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo porque nos toca ahora el café. Miquel interviene y después nos iremos al café. ¿De acuerdo? En el café podemos seguir luego compartiendo, ¿sí? Pues si no hay tiempo, no. Dale. Vale. Bueno, gracias por el comentario. Efectivamente, la idea de propósito de una empresa es algo muy característico de nuestro momento. Tiene que ver con, por supuesto, con las ventas, por supuesto, con la identidad de la propia empresa, con el servicio, tiene que ver con el marketing, pero también tiene que ver, lo has adelantado tú, con la atracción de talento, ¿no? De donde nos sentimos cómodos, suficientemente cómodos para trabajar. Lo del marketing tiene sus riesgos, ¿no? Lo hemos visto en la batalla ahora entre Iberdrola y Repsol, ¿no? Acusándose mutuamente de greenwashing. Con respecto a la otra cuestión que tenemos que tener cuidado, yo, por ejemplo, como profesor, pues sí, pero bienvenido sea que tenga que tener cuidado y ser consciente de que algunas cosas que igual, si no se hubiera dado esto, pues igual estaría utilizando con más inocencia o con más sin mala intención y tal, pero que no era consciente de que podían tener. Bueno, pues si tengo cuidado, bienvenido sea ese cuidado. Que ese cuidado llega a extremos de que me impide hablar con los alumnos de las cosas realmente duras, potentes, pues no sé, hemos hablado de la discriminación por orientación de género, hemos hablado de víctimas, hemos hablado de cosas, de problemas reales que pueden... Pues no, hombre, obviamente, pues insisto, está bien que lo hagamos con mucho cuidado y cuidando las palabras y cuidando lo que nos interpreta bien, etcétera, etcétera, pero no creo que bien, yo no siento que me impida hablar de algo que quiero compartir con los alumnos y que me parece importante o bien para ellos o bien en relación. Y con lo de los valores y la democracia, yo insisto en que lo importante, primero, los valores son cambiantes, eso es evidente, depende de la cultura, bien, pero en la democracia que tenga de valores explícitos y militantes tiene que tener varias condiciones. Primero, que sea explícito, es decir, que nos lo digamos, oye, en esta democracia vamos a valorar esto. Que esté abierto al debate público, ¿no? ¿Merece la pena o no merece la pena meter que una vez decidido eso, insistamos, por ejemplo, en el ejemplo de no discriminación por orientación sexual, ¿que eso cree incomodidades? Pues bienvenido. ¿Que eso cree que haya sectores que lo entiendan como una traición o como una agresión? Pues bien, no hemos dicho que queremos cambio, que queremos transformación. El cambio y transformación también en ocasiones puede generar, ¿no? Incluso conflictos, ¿no? Los conflictos, pues, hombre, hay que gestionarlos de forma pacífica, respetuosa, pero cuando hay cambio puede haber, pues, si quieren no le llamemos conflicto, llamémosle situaciones que chirrían y que hay que manejar con cuidado, ¿no? ¿Vas a responder también tú, Leire, o nos vamos ya al café?
Solo quería decir que, bueno, que es muy interesante lo que comentas. Los grandes maestros, maestras espirituales, generalmente tienen una actitud muy receptiva. No suelen decir qué hay que hacer, sino que tienen atención sobre lo que viene, ¿no? Entonces, para ofrecer una respuesta adecuada, a veces la mejor respuesta es la no acción, ¿no? Y poder ir sosteniendo lo que se nos requiera. Y creo que eso es una manera de estar muy interesante. Y también, bueno, en nombre de Iñaki me animo a comentar, ¿no? Se ha hecho desde el Gobierno de Navarra un trabajo en organizaciones saludables que se está continuando. Y, si no me equivoco, dentro de poquito volverá a haber un congreso, sí, para tratar justo este tema, cómo las organizaciones, ¿no?, pueden contribuir a la salud mental de las personas y cómo se cuida, ¿no?, la salud mental en el trabajo. Sí. Pues muchísimas gracias. Ahora tenemos preparado un café en el hall. Sigo pidiendo puntualidad porque vamos a ir recuperando los minutitos que nos hemos pasado al principio. Nos vemos aquí para empezar puntuales a -15, con lo cual si podemos venir unos segunditos, un minutito antes, pues yo os lo agradecería. En el café comentamos y continuamos charlando sobre todos estos temas.